habían llegado personas de Judea, ¿no? De Jerusalén, y estaban enseñándoles que era necesario que se circunciden y que guarden la ley de Moisés, ¿no? Para ser salvos, ¿no? Hubo una conversación, Pedro compartió lo que Dios había hecho a muchos años atrás, 10 años antes, en la casa de Cornelio, ¿no? De cómo es que Dios salvó, ¿no? Salvó a los gentiles también, de la misma manera, sin hacer ninguna diferencia entre judíos y gentiles, ¿no? Luego hablaron Bernabé y Pablo, ellos compartieron las señales y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos. Y concluyó Jacobo. Realmente, efectivamente, como la hermana compartió, él mencionó una profecía de Amós, una profecía del Señor que habló por medio del profeta Amós, ¿no? De que iría a ser reedificado, que Dios iría a reedificar el tabernáculo de David. Y mencionamos que eso el Señor va a realizarlo en el reino milenario. Jacob menciona esa profecía para que todas las personas recuerden que Dios ya desde muchos años atrás había hablado que por medio del profeta Amós iría a haber salvación para los gentiles también, ¿no? Recordamos que ellos defendieron que la salvación es por gracia, por medio de la fe, solo por nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y ellos pidieron 4 cosas a los gentiles, a los creyentes, a los cristianos gentiles que guarden. Y recordamos que no era para su salvación, no era que si ellos guardaban irían a ser salvos, sino que estaban pidiendo para mantener la comunión con los creyentes, con los cristianos judíos. ¿Alguien recuerda? Eran 4 puntos. De abstenerse de los sacrificados, del sangre, de ahogado. ¿Alguien recuerda qué significaba ahogado? Que los animales tenían que escurrir la sangre, ¿no? Tenía que ahogado era cuando eran estrangulados, ¿no? Y la carne aún permanecía. No, y el otro era de la fornicación. Recordamos que vimos que esas 3 cosas no somos obligados a guardar hoy en día, ¿no? Pero había algo que deberíamos guardar y la palabra de Dios nos enseña de apartarnos de toda la fornicación, ¿no? Y en los 4 puntos que Jacobo y todo el concilio piden a los creyentes, a los cristianos gentiles que guarden por amor a los cristianos judíos, para no herir mencionamos la sensibilidad de su conciencia, ¿no? De algo que ellos han entendido desde el inicio, exactamente. Otra cosa que determinan en el concilio es que juntamente con Pablo y Bernabé regresen 2 personas, que vayan 2 personas, que es mencionada en la palabra de Dios como principales entre los hermanos, 2 varones principales de la iglesia de Jerusalén. Era Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y Silas. Silas tiene el nombre de Silvano también, ¿no? Ellos son encomendados para ir juntamente con Pablo y Bernabé y llevar la carta que han redactado en el concilio. La carta que especifican estas cosas que ellos han debatido y han llegado a ese acuerdo, ¿no? Llegamos hasta el versículo 34. Vimos que los hermanos en Antioquía en el 30, ellos se regocijaron al escuchar la carta, ¿no? Por la consolación que habían recibido. Se consolaron, Judas y Silas consolaron y confirmaron a los hermanos predicando el evangelio, enseñando la palabra de Dios, ¿no? Ellos estuvieron un tiempo allí en Antioquía. Judas regresa a Jerusalén y Silas se queda. Silas se queda en el versículo 34, ¿no? Y en el 35 nos dice Pablo y Bernabé, ellos continuaron en Antioquía, continuaron enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. No solamente ellos enseñaban la palabra de Dios y anunciaban el evangelio, no solamente ellos 2, sino con otros hermanos más, ¿no? Perseguían o le seguían, ¿no? Que eran miembros de la iglesia de Antioquía, ¿no? Y es de esa manera que llegamos al versículo 36, que nos dice, después de algunos días, no se sabe exactamente cuántos días, más vemos que ha pasado un tiempo en que Bernabé y Pablo regresan de su primer viaje misionero y han estado en Antioquía, han ido a Jerusalén y han regresado en Antioquía, y en Antioquía han estado enseñando la palabra de Dios y evangelizando, ¿eh? Pablo dijo a Bernabé,
volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Ellos tenían, tanto Pablo como Bernabé tenían en su corazón, no solamente permanecer en Antioquía, sino en compartir el Evangelio en los lugares donde aún no ha sido predicado el Evangelio. Y es el mandato del Señor, es el mandato del Señor. Vamos a ver en Mateo 28, 19 al 20. Es la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo dio a sus discípulos. 28, 19. Nuestro Señor Jesucristo les dijo, por tanto, id. ¿Qué significa ir? Que vayan. Que vayan para predicar el Evangelio. Incluye eso, ¿no? ¿Y para qué? Para predicar el Evangelio. ¿Y qué más? Y hacer discípulos. No es solamente predicar el Evangelio. ¿Qué significa hacer discípulos? Es enseñarle la palabra de Dios a los convertidos. ¿Para qué? Para que de niños pasen a ser maduros en la fe. ¿Y cómo es que cómo es que maduramos en la fe? Es por medio de la palabra de Dios, por escuchar, por la enseñanza de la palabra de Dios. Y es el mandato del Señor, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Aquí entendemos, hacer discípulos, ¿qué es? Enseñarles. ¿Qué cosa? Que guarden todas las cosas que os he mandado. Lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó, que eso enseñen a las demás personas, ¿no? Y luego la promesa de que nuestro Señor Jesucristo está con ellos todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Vemos que eso está en el corazón de Pablo y Bernabé, y es la forma de evangelizar. Evangelizar no solamente es compartir el Evangelio, sino que enseñarles la palabra de Dios después a los convertidos. ¿Para qué? Para que crezcan en la fe. Y es lo que Pablo y Bernabé querían hacer, y es lo que van a hacer, ¿no? Es lo que van a hacer. Pablo le dice a Bernabé, volvamos a visitaros, hermanos, en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Ellos tenían una preocupación de cómo ellos estaban creciendo, cómo estaban en las cosas del Señor, ¿no? Y Pablo, entendemos que Pablo le está diciendo para pasar por los mismos lugares que ellos viajaron la primera vez, en el primer viaje misionero, ¿no? Ellos comienzan a hacer los preparativos del segundo viaje misionero en estos versículos, ¿no? Mas sucede algo en el versículo 37. Vemos aquí la posición de Bernabé. Vamos a ver la posición de Bernabé y la posición de Pablo, que por primera vez es contraria, es diferente. Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Quién era Marcos, recuerdan? Recordamos a unos capítulos anteriores cuando Pedro es preso y es liberado por el Señor. Él va directamente a la casa de una persona, de María. ¿Quién es María? ¿Recuerdan? La mamá de Marcos. Juan, llamado Juan. Sí, su nombre es Juan y su sobrenombre es Marcos, ¿no? Marcos significa que su sobrenombre Marcos es que después fue llamado por Marcos, ¿no? Recordamos que Bernabé, su sobrenombre es Bernabé, su nombre era José. Los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que era hijo de consolación, ¿no? Juan Marcos era familiar de Bernabé. Y recordamos que Juan Marcos hubo un momento en el primer viaje misionero que él se apartó, dejó la obra. Él dejó a Pablo y Bernabé y él se volvió a Jerusalén. Fue cuando ellos viajaron de Chipre y fueron a Perge de Panfilia. En Panfilia que Juan Marcos los deja. No se sabe exactamente el motivo. Especulamos algunas cosas que podría haber sucedido, mas la palabra de Dios no nos dice qué sucedió. La posición de Bernabé era llevar a Juan Marcos. Recordamos que Bernabé, su nombre, hijo de consolación. Vimos que cuando Saulo va a Jerusalén, nadie le cree. ¿Quién es el único que lo acoge y que lo lleva a los apóstoles? Bernabé. Bernabé tenía en su corazón, era compasivo, ¿no? No significa que Pablo no lo sea, no significa nada. Era parte de su carácter, ¿no? Y es más, Juan Marcos era su pariente y tenía preocupación por él, ¿no? Ahora vemos la posición de Pablo en el versículo 38.
pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. En esa ciudad en Perge de Panfilia, Juan Marcos regresa a Jerusalén. Los deja a Bernabé y deja a Pablo. Bernabé quiere llevarlo, Pablo no. Los dos tienen un motivo. ¿Qué es lo que sucede de eso? En el versículo 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y en el 40, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Vemos que hubo un desacuerdo. Pablo no quería llevarle, tenía sus motivos. Era obvio. Si Juan Marcos fue llevado en el primer viaje misionero y los dejó en el medio del camino, en el medio de la obra, era muy probable que pueda suceder lo mismo con él. Es decir, que Pablo corría el riesgo de llevar a Juan Marcos y que en medio del camino vuelva a retirarse. Y ellos necesitaban de ayuda de algunas personas, que vamos a ver más adelante que Dios provee, y de una manera sorprendente. Y la posición de Bernabé es llevar a Juan Marcos. Hemos visto en todo el libro de Hechos que cada vez que la obra de Dios avanza, vemos que alguien se interpone, alguien se opone al avance de la obra de Dios, y sabemos que es el enemigo, es el diablo, ¿no? Mas vemos que a pesar que hubo un desacuerdo entre Bernabé y Pablo, ¿qué es lo que sucede? La obra de Dios no es interrumpida. ¿Por qué? La obra de Dios hubiera sido interrumpida, por ejemplo, si Bernabé, a causa de este desacuerdo, no hubiera viajado, hubiera dejado su ministerio de evangelizar, de misiones, o si Pablo lo hubiera hecho. Mas eso no sucede. A pesar del desacuerdo, no diciendo que ese desacuerdo fue bueno, a pesar de ese desacuerdo, tanto Bernabé va con Juan Marcos y Pablo va con Silas. Es decir, que lo que era un equipo entre Bernabé y Pablo, que era un equipo muy bueno, muy bueno. Ellos se dividen, mas no para la obra de Dios. Ahora, en vez de ser un solo equipo, son dos equipos. Son dos equipos. Lo que puede hacer un equipo, dos equipos, es el doble. Es el doble que puede hacer, ¿no? Vemos que a pesar que el enemigo puede oponerse, más la obra de Dios continuará avanzando, ¿no? Vamos a ver más adelante, de aquí en adelante, perdón hermano, de Bernabé ya no sabemos más. En el libro de Hechos ya no menciona más a Bernabé. No menciona más que Bernabé ministró con Pablo, ni que Pablo ministró con Bernabé. Solamente es mencionado una vez por Pablo en la epístola a los Corintios. Pablo probablemente escribió la primera epístola a los Corintios 5 años después de lo que está sucediendo ahora. Y se refiere a Bernabé en buenos términos. En base a eso, entendemos que Pablo y Bernabé, después de todo lo que sucedió, llegó un momento en que se encontraron y ellos se reconciliaron. Con relación a Juan Marcos, sabemos que él es llevado por Bernabé a Chipre. Chipre es el lugar donde Bernabé había nacido, ¿no? Y Juan Marcos es afirmado en la fe, de tal manera que después sabemos que él fue quien es usado por Dios para escribir uno de los evangelios. El evangelio según Marcos fue escrito por Juan Marcos. Es más, también Juan Marcos ayuda a Pedro. Era un colaborador del apóstol Pedro también. Juan Marcos escribe el Evangelio según Marcos. El Evangelio según Marcos es escrito por Juan Marcos. Entonces vemos que a pesar de lo que sucedió, Dios no para de cumplir su voluntad, ¿no? De hacer su voluntad. Vemos que el equipo entre Bernabé y Pablo se divide, más ellos se dirigen. Bernabé se dirige con Juan Marcos a Chipre y Pablo se va con Silas. Vemos algo que sucede aquí. En el 40 dice que Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. No se menciona eso sobre Bernabé y Juan Marcos, ¿eh? La pregunta que surge es: ¿quién tenía la razón? Pablo, porque los hermanos salen aquí.
dando gracias al porque Señor. Juan Sí, Marcos. no menciona sobre Bernabé, más Pero salió encomendado por los hermanos dando gracias al Señor porque pues, ahí estaba el Porque Señor Juan con Marcos Pablo. había dejado. hay algo que es importante que debemos recordar, que Pablo es apóstol. Sí, Es apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Bernabé no lo es, No ¿no? lo es. Es enviado a misiones, pero no es enviado apóstol de la iglesia, más Pablo es apóstol de nuestro Señor Jesucristo. separado. Y es la autoridad que hemos visto que Bernabé, de lo que él era que lideraba, ha pasado. De lo que era Bernabé y Saulo, ahora es Pablo y Bernabé. Y en Bernabé no ha habido ningún problema, porque reconoce la autoridad de Pablo como apóstol. En esta situación, Bernabé debería haberse sometido también. Debería haberse sometido ¿a qué? A la autoridad de Pablo, de que Pablo es apóstol. Exactamente. En base a eso, vemos que en esta situación no sabemos detalles de lo que sucedió. Nos dice la palabra de Dios, el punto de desacuerdo era Juan Marcos. Bernabé debería haberse sometido a la autoridad de Pablo. Más asimismo, vemos que a pesar de desacuerdo y de haber ido cada uno por su parte, Dios hizo su voluntad, llevando a Bernabé a un lugar y usando a Bernabé ¿para qué? Para firmar a Juan Marcos también. Juan Marcos. Y a Pablo le escoge a una persona, a Silas, y no es cualquier persona. Recordamos que Silas es uno de los principales de la iglesia en Jerusalén. Es uno de los principales, eso significa que era uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén, ¿no? Recordamos que hemos visto la semana pasada que Silas es profeta, Silas es profeta. 32, ¿no? Exacto, que es profeta, que predicaba la palabra de Dios, enseñaba la palabra de Dios, ¿no? Dios ha proveído la persona para que reemplace a Bernabé. Y vamos a ver que en el camino Dios provee una persona para que reemplace a Juan Marcos. No lo dejas solo, Señor. No, no. Vaya añadiendo y vaya hablando. A pesar del desacuerdo que hubo, ¿no? En el 41, ¿qué es lo que sucede? Pablo y Silas pasan por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. No nos dice el nombre de las ciudades, más vemos en nuestro mapa. ¿Tenemos nuestro mapa? Siria está al norte de Jerusalén, vemos en el lado derecho, dice Siria, ¿no? Inclusive es abajo de Antioquía. ¿Vemos? Antioquía. De ahí de Antioquía al lado izquierdo está la ciudad de Tarso. Tarso era una de las principales ciudades de Cilicia. Por allí está pasando Pablo. Y vemos algo, y vamos a ver algo. En el capítulo 16, en el versículo 1 dice, después llegó a Derbe y a Listra. Nos ubicamos. Tarso en la región de Cilicia, avanzando un poco más, a la izquierda está Derbe, arriba de Derbe está Listra. ¿Qué es lo que sucede en Listra? En el versículo 1 dice, después llegó a Derbe y a Listra. ¿Quiénes llegaron? Pablo y Silas. Y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo. En la ciudad de... Pablo quería volver a las mismas ciudades de su primer viaje misionero. Su primer viaje misionero había sido primero a Chipre. De Chipre había ido a Perge de Panfilia, luego a Antioquía de Pisidia, luego Iconio, a Listra, Derbe. Y él regresó por las mismas ciudades. Mas él no va a Chipre. Es evidente que no va a Chipre porque Bernabé con Juan Marcos van a Chipre. En cambio, él comienza a dirigirse al contrario. Primero al lugar que iría a ir por último. Si hubiera sido el mismo como el primer viaje misionero, la ciudad de Listra y Derbe hubieran sido las últimas ciudades, mas son las primeras ciudades que menciono porque son las primeras ciudades a las que él se dirige. Y vemos por qué. Porque en esta ciudad Dios le provee ¿de quién? De una persona, Timoteo, la persona que iría a reemplazar a Juan Marcos en la obra que irían a realizar. ¿Y quién es este Timoteo? Recordamos qué es lo que sucedió en Listra. En Listra justamente era una cultura
no hablaban el mismo Sí, idioma, ¿no? recordamos que hablaba otras lenguas Y que ellos tanto fueron los que Bernabé le- como Pablo no entendían. Cuando Pablo y Bernabé cuando Pablo les compartió el Evangelio, hubo una Cierto. euforia, ¿no? Solamente que ellos estaban proclamando dioses, ¿no? Y ellos no les estaban entendiendo. Buscaron las escrituras. Luego personas de Antioquía y de otra Llegaron. ciudad llegaron, Ah, los que habían, y ellos incitan Insisten para que a la le- población y los apedrean. Las personas que estaban proclamando dioses, los apedrean. A tal manera que Pablo casi muere, ¿no? Casi Apedreado. fue muerto apedreado. Y en esa ciudad algunas personas fueron convertidas por el Señor. Y esa vez que estudiamos sobre Lidia. Listra, recordamos que era uno de ellos, probablemente fue Timoteo, y la mamá de Timoteo, que es Eunice, ¿no? Y la abuelita. Y la abuelita es Digo, Loida. Loida. No, Loida. En Grecia también fue donde se sanó el cojo, ¿no? Exacto. Eso es lo que llamó la atención. Eso es lo que O sea, El primer- a raíz de y esa vimos que sanidad, había casi un paralelo entre el ministerio de Pedro y el Y ministerio empezaron, de en Pablo. Grecia empezaron Empezó en Chipre, ¿no? Chipre. Fue la Ya era casi la última ciudad y de ahí iban a regresar. Y vemos que en esa ciudad, en la ciudad de Listra, había un discípulo llamado Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Era hijo de una mujer judía creyente, con papá. pero de padre griego. La mamá de Timoteo, recordamos, es Eunice. Ella era judía de raza, ¿no? Racialmente era judía y era creyente. Por la gracia del Señor, ella había creído en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Mas su padre, el padre de Timoteo, era griego. Como no menciona que era creyente griego, sobreentendemos que el padre de Timoteo no era creyente. Y es más, por la forma en que está escrita en el lenguaje original, se sobreentiende que el padre de Timoteo ya había muerto. ¿No? La madre de Timoteo, por ser judía, tanto por las tradiciones que es la Mishnah y la ley mosaica, ella no podía haberse casado con alguien que no sea judío. Ella había tanto transgredido las tradiciones judías y sobre todo había pecado contra la ley de Moisés, contra la ley de Dios, ¿no? Mas por la gracia de Dios ella fue convertida. Se piensa que tanto Timoteo como Eunice fueron convertidos por el Señor por la predicación de Pablo en su primer viaje misionero. ¿Y qué vemos? En el versículo 2. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Era una persona que los hermanos de la iglesia que se estaba formando en Listra y en Iconio lo conocían a Timoteo. Y Timoteo mostraba, no solamente por palabras, sino por sus hechos, que era un verdadero hijo de Dios, un discípulo de Cristo. Él daba un buen testimonio, ¿no? Y vemos en el versículo 3, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó. Mas nos preguntaba, ¿por qué es que lo circuncidó? Si lo que fue determinado en el concilio de Jerusalén, que no era necesario circuncidarse, ni guardar la ley para ser salvos, El motivo está aquí, por causa, después de que le circuncidó, por causa de qué? De los judíos que había en aquellos lugares. Porque esos judíos, porque todos sabían que su padre era griego. El motivo por el cual Pablo circuncida a Timoteo no es para ser salvo, lo sabemos, es algo que sabemos que Pablo no va a hacer algo así, ¿no? ¿Era para qué? Para que Timoteo, ante los ojos de esos judíos, pueda tener acceso a los lugares donde, porque Pablo lo está preparando para llevarlo, para que Timoteo los acompañe tanto a Pablo como a Silas en este segundo viaje misionero. Y recordamos que Pablo, ¿qué es lo que hace? Lo primero que hace en cualquier ciudad que ingresa es ir a aquel lugar.
a la sinagoga. Y la sinagoga es de judíos. Sí. Van gentiles también. Pero más para que un judío entre en una sinagoga era indispensable que sea circuncidado. Timoteo era judío por parte de su madre. Por parte de su padre era gentil, era griego, ¿no? Esa es la causa por la cual Pablo lo circuncida. ¿Para qué? Porque Timoteo es una persona que tiene, por su ascendencia judía, tiene acceso a los judíos. Eso significa que tiene acceso para poder evangelizar a los judíos. Y por su ascendencia griega, por parte de su padre, tiene acceso a los gentiles. Tanto judíos como gentiles podrían escuchar a Timoteo con mucha más facilidad que a un simple judío por parte de los gentiles. O por parte de los judíos era difícil que un judío escuchase a un gentil. Es por eso que lo circuncida. Y hay un motivo más que nos hace... Hay otro discípulo de Pablo, es Tito. Es Tito. Recordamos que a Timoteo le escribe Pablo 2 epístolas, primera de Timoteo y segunda de Timoteo, y a Tito le escribe una epístola. Son las 3 epístolas que son conocidas como las epístolas pastorales, ¿no? Más hay un versículo en que vamos a ver que Tito, siendo discípulo de Pablo, asimismo siendo discípulo de Pablo, Pablo no lo circuncida, es más, es en contra de que sea circuncidado. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Tito no tenía ascendencia judía. Tito era gentil, más discípulo de Pablo. Hay personas que cuestionan ¿por qué es que Pablo circuncidó a Timoteo si ya no es necesario la circuncisión, ¿no? Más la causa lo vemos aquí en el mismo versículo, ¿no? Era por los judíos de aquí los locales, porque todos los judíos conocían a Timoteo y conocían que su padre era griego. Si Pablo no lo circuncidaba, ellos sobreentendían que Timoteo había rechazado su ascendencia judía y él se presentaba como griego, ¿no? Y eso le impedía tener acceso a los judíos de la sinagoga para que puedan evangelizar. En el caso de Tito, Pablo se opone a que él sea circuncidado. Entonces entendemos de que Pablo no circuncida aquí a Timoteo contradiciendo lo que fue acordado en el concilio de Jerusalén, ¿no? Perdón, ¿por qué tomaste en cuenta a Tito? Porque a Tito Pablo mismo se opone a que lo circunciden, ¿no? En esa contraposición de Sí. Y que era uno de sus Timoteo, ¿no? Y era uno Por lo de sus contrario, discípulos. Timoteo. Eso no, para ver que Pablo no circuncidaba a todos. El caso de que Porque Pablo motivo. circuncidó a Timoteo es un caso estratégico, ¿no? especial. Claro, porque se puede entrar también- Para la obra de Dios en no la se impide una misión nada. que van a realizar, ¿no? Porque como era de padre griego, no podía llegar a las sinagogas. Y era reemplazante de No, era Debería reemplazar a Bernabé, a Juan Marcos.
A Marcos es más fácil recordarlo como Marcos que el que escribió el Evangelio según Marcos. San Juan Marcos. En el versículo 4. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen.